Muy buenas noches, doctora, doctor, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Estamos en Online Virtual Education. Soy Emanuel, con el gusto de volver a encontrarte en ese espacio, tu espacio. No dudes en contactarnos si tienes temas, ganas para ser, pues, oyente como el día de hoy, o ponente, quizás sabe un día. Así que proponos tus temas a nombre de Auvernia, de nuestra red de distribuidores autorizados. Desde México para toda Latinoamérica y los países hispanohablantes, nos da gusto saludarte en esa semana 27, año 3 pandémico, en ese 7 de julio del 2022. Súper feliz nuevamente de abrazarte a distancia y tenerte con nosotros, a cuidarnos como nunca, porque la quinta ola es súper contagiosa, mucho menos letal, pero bastante incapacitante para todos en nuestros quehaceres y en tus consultas, sin duda, afectado tú o tus propios pacientes o los dos. Hablando justamente de un tema de salud, belleza y bienestar, que es el corazón de Online Virtual Education, el corazón del grupo Auvernia y nuestros socios estratégicos y distribuidores autorizados, quisimos darte un regalo el día de hoy, un regalo muy especial que tiene que ver con la alineación de mente, cuerpo y espíritu. Y qué mejor que hacerlo a través de una gran ciencia muy desprestigiada y a veces muy olvidada por el propio chamán, que es el doctor, que eres tú, a través de los milenarios de la medicina tradicional, la aromaterapia que en México, siendo el segundo país más rico en farmacopea y en riqueza de principios activos, gracias a la lacandona y a otros reservorios enormes que la naturaleza nos da. Hoy tenemos una invitada de honor con nosotros, que saludo y recibo aquí, una colega suyo, psicóloga, neurocientífica, experta en lo que llamamos la aromaterapia científica o la psicoaromaterapia, la licenciada Judith Cisneros Espinosa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te presento y recuerdo que va más de 17 años que trabajas de la mano con esas sustancias que se huelen, que se untan o que se ingieren, porque también la aromaterapia tiene algunas posibilidades de bioabsorción, biodisponibilidad vía oral. Y de eso vamos a hablar del día de hoy. ¿Cómo sacar contigo, Judith, experta, maestra en docencia, licenciada en psicología, en psicoterapia, diplomada en neurociencia, habiendo hecho varias tesis sobre ese tema de aromaterapia, creo que incluso en mujeres tristemente víctimas de abusos sexuales, y pues una gran fan no solamente de esa ciencia, pero sobre todo de la ayuda, del servir, de la misión que los médicos y los psicólogos tienen con sus pacientes. Así que gracias por estar con nosotros, Judith Cisneros. Te recibimos los brazos abiertos en esa primera y espero no última sesión de la aromaterapia. Y hablaremos específicamente el día de hoy de la biodisponibilidad de la misma, de tener juntos un abordaje muy científico en esa gran ciencia. No pretendemos el día de hoy más que un abrebocas, ¿correcto, Judith? Porque podremos perdernos por Sí, muchas horas más en ese espacio. sí. Así que te doy la más cordial bienvenida. Bienvenida a ese programa, tu programa. Me da mucho gusto saludar de toda la República a nuestros colegas y amigos de Online Virtual Education, y estamos felices de tenerte con nosotros. Adelante, Judith. Todo el espacio es tuyo y nos Muchas vemos en un gracias. momento por más para las preguntas. Que no Sí, dejen de claro. escribir en el espacio o por WhatsApp nos contactan y nos dicen todo lo que no les va a quedar claro o lo que podamos contestar en ese instante. Adelante, Judith. Claro. Pues muchísimo gusto de estar aquí con ustedes. Y el día de hoy, pues vamos a hablar de aceites esenciales. Am, Hay que entender que en un poquito de la historia de los aceites, de la aromaterapia, es que vamos a encontrar dos escuelas principalmente, la escuela francesa y la escuela inglesa. En los orígenes de la gestación del conocimiento de los aceites esenciales, primero empezó la escuela francesa, que es la propiamente clara, que tiene toda la fundamentación científica a partir del conocimiento de la botánica y la química de estos productos de las plantas. Entonces, ellos desde la escuela francesa establecen estos componentes y sus propiedades para trabajarlos sobre todo desde la vía ingesta.
Ellos, en la primera mitad del siglo pasado, establecían que eran medicamentos. Propiamente el aceite esencial comienza su parte terapéutica siendo utilizada como un medicamento. Por lo tanto, solamente estaba determinada a usarse por los médicos. Sin embargo, dadas las condiciones y las propiedades y las características del aceite esencial, es que se expande su nivel de conocimiento a través de la doctora Marguerite Maury, francesa también, y se lleva este conocimiento a Inglaterra, en donde el uso de los aceites esenciales principalmente va a ser por la vía olfativa y por la vía tópica. Todo el conocimiento que se gesta sobre botánica y química pertenece a la escuela francesa. Entonces, ustedes imagínense que si quieren encontrar información sobre el fundamento, las propiedades, los beneficios, las dosificaciones y las recomendaciones que se hacen a nivel clínico, siempre va a ser mejor consultar la parte francesa, los libros o la bibliografía o la investigación que está sustentada desde la escuela francesa. Y si nosotros queremos usar los aceites esenciales a un nivel más holístico, es decir, vía olfativa y vía tópica, es que vamos a consultar libros, autores, bibliografía que tenga que ver con la escuela inglesa. El meollo o la fundamentación o el tipo de manejo de información es lo que se hace la diferencia. Los libros que vienen de la escuela francesa son libros muy duros, son libros que hablan de dosis, de componentes químicos, de cómo funcionan los aceites, cuáles son sus propiedades, cómo se recomiendan sus contraindicaciones, pero dándole mucho, mucho peso a la botánica y la química. Y por el lado de la escuela inglesa, esa literatura que ustedes van a encontrar va a ser cómo usarlos en masaje, cómo hacer un perfume, cómo utilizarlos para trabajar con la vía olfativa, para trabajar con las emociones. Entonces, el tipo de manejo de información se maneja, es diferente, ¿no? Esto es importante. Ahora bien, voy a compartir mi pantalla para empezar lo que preparamos en la presentación. ¿Por qué es importante hablar de la biodisponibilidad? Está en México, por ejemplo, nosotros estamos hablando de que todo lo que no tiene que ver con lo alópata está definido en la Secretaría de Salud de dos maneras, como una terapéutica complementaria o como una medicina complementaria. Una medicina complementaria tiene toda una connotación de la farmacognosia, es decir, tiene una farmacocinética y una farmacodinámica que debe de ser conocida para poder prescribir o recomendar un fármaco o en este caso el aceite esencial. Desde la categoría de terapéutica complementaria, vamos a encontrar que los aceites son utilizados sin que sea necesario o haya necesidad de cambiar nada en la química del organismo o del cuerpo humano, porque también hay que entender que los aceites se pueden utilizar en los animales, ¿no? Entonces, dada esta circunstancia, para darle como una connotación un poquito más completa, vamos a hablar de los aceites como la medicina o vamos a darle una connotación de medicina de terreno. Vamos a ver qué es esto. De entrada, ¿qué es la aromaterapia? La aromaterapia está delimitada como una ciencia. Hay libros que manejan esto como una ciencia y hay quienes todavía dicen, bueno, no alcanza a ser ciencia. ¿Por qué? Porque a veces la falta de formalidad, de
estandarización, de regulación sanitaria, provoca que se use de forma indiscriminada, se use de una manera poco controlada, ¿no? Entonces, como no tenemos claro qué efecto va a tener si me paso una gotita en mi formulación o le pongo menos dosis en mi formulación, hay quienes no consideran aún que sea una ciencia. Sin embargo, no significa que no se hagan ya estudios bastante interesantes, tanto con animales como con personas, de los aceites, utilizando los aceites esenciales. Bueno, la doctora Mónica Romero sí lo define como una ciencia. Esta doctora, que es la cita que les estoy trayendo principalmente, viene de la escuela francesa. Ella se capacita con el doctor Daniel Penuel, que es uno de los pilares del trabajo e investigación de aceites esenciales en Francia. Él es pionero. Él conoció a Jean Balnet, conoció a Gattefossé, que son los que acuñan por primera vez este trabajo de aromaterapia en el área clínica. Ella dice que es la ciencia que utiliza y aplica los aceites esenciales, que son los principios activos de la planta, que se extraen por arrastre de vapor de agua de las plantas aromáticas, que son aromas naturales con fines terapéuticos. Hemos encontrado la presencia de los aceites esenciales a nivel cosmético, por ejemplo, ¿no? En cosmiatría, por ejemplo, podemos utilizar aceites esenciales cuando hay cirugías plásticas, por ejemplo. Alguna cirugía que se haga estética, se pueden utilizar los aceites, por ejemplo, para evitar o como antiinflamatorios. Estas propiedades que vamos conociendo de los aceites permiten que se utilicen como un muy buen recurso de antiinflamación. Incluso complementan muy bien con aparatología, ¿no? Entonces, por ejemplo, para desinflamar después de una cirugía y promover la circulación sanguínea, dado esta agresión que ocurre en la piel y en las capas de la piel y los músculos, se utiliza, por ejemplo, ciprés y enebro. El ciprés tiene una propiedad venotónica, anticoagulante y circulatoria. Igual el enebro es un diurético natural, entonces provoca que la toxina o aquello que se haya acumulado, como este proceso inflamatorio de edematización, se libere con mayor facilidad. Otro de los aceites utilizados, por ejemplo, para este tipo de situaciones es la toronja. La toronja, que está enfocada, o su órgano blanco es el sistema linfático. Bueno, en este proceso de relación, la medicina de terreno da una respuesta de base teórica con la cual podemos justificar los beneficios que tienen en el cuerpo humano. El doctor Penuel entonces acuña el término de osmobiosis para enmarcar la relación que existe entre el cuerpo humano, que es este terreno, y la planta. De esta manera nos permite integralmente tratar los problemas tanto físicos como emocionales en las personas con los aceites esenciales. Es así que nosotros podemos identificar esto como una medicina complementaria en México, que es una medicina aromática. Los aceites esenciales ocupan en una planta entre el 1 y el 5% solamente de todos los componentes que están contenidos en esta planta. Entonces, es muy poquito el porcentaje que se puede obtener de aceites esenciales. Sin embargo, ustedes imagínense que se extrae
el 100% de ese 5% del contenido, lo cual le da un poder impresionante, una propiedad muy importante por la cantidad de componentes moleculares que tiene. Entonces, cuando hablamos ya de medicina aromática, es una medicina de terreno que nos permite tratar al sujeto de forma integral. Estas moléculas se forman de manera muy concentrada, les digo, es el 100% de ese 5% que constituye la planta, que constituyen los componentes aromáticos. Su base más importante van a ser los terpenos. Y bueno, como hoy vamos a hablar más bien de la biodisponibilidad, pues a lo mejor en otra ocasión ya hablamos específicamente de cómo se crean los aceites esenciales, se sintetizan en la planta, que eso es también una historia bien bonita y bien interesante, ¿no? ¿Qué tenemos entonces en un aceite esencial? Pues vamos a encontrar energía, materia e información. Estas propiedades que nosotros encontramos en los aceites esenciales van a ser análogamente lo que le sirve como metabolito secundario a la planta, nos van a servir también a nosotros. Entonces, por eso este principio de osmobiosis habla de esa integración, que ahorita ya el concepto de que todos somos uno y que estamos hechos de las mismas materias, de los mismos componentes que, por ejemplo, la planta, ya no es un concepto tan raro, ¿no? De escuchar. Entonces, cuando nosotros encontramos esta relación, pues también hablamos de la constitución de ese terreno. El terreno que tiene que ver con el cuerpo, en donde están implicados procesos genéticos, procesos biológicos, microbianos, humorales, etcétera, que mantienen un pH en equilibrio. Y la planta, lo que nosotros encontramos en los aceites esenciales, permiten el reencuentro con ese equilibrio. Ayudan al cuerpo a recobrar esa homeostasis en donde se encuentre ese daño. ¿Cómo entonces vamos a acceder a esos beneficios? Bueno, lo que nosotros sabemos hasta ahora es por las características del aceite esencial, podemos acceder por medio de 3 vías. Y vamos a hablar de la biodisponibilidad como este concepto de en dónde podemos usarlos o con qué beneficios ocurren o pueden ocurrir con los aceites esenciales. El doctor Marcel Lavabre escribió un libro de aromaterapia y es la primera traducción de un texto en francés original que se hace al español, es la primera traducción en español que se hace también ya del siglo pasado. Y él establece el término de biodisponibilidad. Dice que el primer medio por el cual los aceites esenciales son mucho más eficientes va a ser la vía olfativa. El segundo, la vía tópica, y el tercero, por absorción en el intestino cuando nosotros los ingerimos. ¿Por qué el olfato es el primer lugar en biodisponibilidad? Por la característica volátil del aceite esencial. Los aceites esenciales están hechos para olerse. El olfato es su sentido original, su sentido más puro. Y ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿y cómo funciona este mecanismo? El mecanismo la maravilla o el efecto importante terapéutico del olfato, del aceite esencial en el sistema nervioso es por la manera en que funciona el olfato. Entonces, hoy por hoy sabemos que los receptores acoplados a proteínas G son los que hacen el proceso de transducción de las moléculas odorantes
Y entonces a partir de ahí se gestiona la información en el sistema nervioso. 4, mis estimados colegas, 4 son las vías a las cuales se proyecta el aceite esencial una vez que hay este proceso de transducción en el olfato, cuando sale del olfato. ¿Ok? Eso tiene que ver con la primera zona de proyección va a ser el hipotálamo. El olfato es uno de los órganos que no requiere de muchos filtros y que está, a diferencia de los demás sentidos, es el primero que llega a la zona más reptiliana, más instintiva. Todos los demás sentidos, cuando entran al cerebro, generalmente se establecen a nivel del tálamo y de ahí se distribuye la señal. El olfato es el sentido que se proyecta en primer lugar a áreas instintivas como el hipotálamo. El segundo lugar en donde se proyecta la señal que entra por la nariz va a ser la amígdala, que es como parte del sistema límbico. Ahí es a donde nosotros ya tenemos un impacto importante en las emociones. Por eso se dice que los aceites son reguladores emocionales. El tercer lugar a donde impacta la molécula odorante una vez que sale del bulbo es el hipocampo. Recordemos que el hipocampo es el área del cerebro que guarda los recuerdos. Y la última área de proyección va a ser la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal es la encargada de las funciones ejecutivas. Entonces, estamos diciendo que un aceite esencial cuando entra, si te gusta, lo primero que genera es una respuesta de placer, displacer. ¿Me gusta o no me gusta? El hipotálamo y la amígdala, que responden a estas emociones, entonces significan eso como que es un aroma que se puede repetir. Es un aroma agradable. Entonces, se puede repetir la conducta. Recordemos que el límbico es un área de recompensa-castigo. Es el que nos refuerza. Cuando entonces nosotros hacemos eso de repetir una conducta, es que es bueno para ti. Es algo positivo. Cuando eso ocurre, se guarda en el hipotálamo y el receptor de nuestro bulbo olfatorio, de nuestro olfato, guarda esa información de manera que un solo receptor puede responder a muchas moléculas odorantes o muchos receptores pueden responder a una sola molécula. Es de esa manera que nosotros nos familiarizamos con un aroma, se nos hace nuestro favorito. E incluso en una sinergia podemos identificar uno de los aromas. Recordemos también que el olfato es subjetivo y que tiene que ver con estos recuerdos y memorias. Bueno, ¿cómo lo puedes utilizar en tu consulta? ¿Cómo lo puedes prácticamente hacer viable para tus pacientes? De 1000 maneras, porque tú puedes cerrar los ojos, puedes cubrirte los oídos, pero no puedes dejar de respirar, ¿no? No te puedes tapar la nariz y decir, voy a oler siempre con la boca. Entonces, sí o sí, el estímulo va a entrar de una manera sutil. Por ejemplo, en tu consultorio. Muchas personas se estresan con el olor a hospital, por ejemplo, ¿no? O con el olor a consultorio. ¿Por qué no utilizas un difusor con alguna de las mezclas, por ejemplo, de Auvernia, de Pranarom, que están bien ricas? Yo recomiendo casi siempre mezclas que sean más bien equilibrantes. Mezclas que tienen que ver con flores, con cítricos. Por ejemplo, aquí esta que tenemos aquí en Pranarom, tienen esta que es Sorrento. Y está rica en cítricos. A muchas personas nos recuerdan o nos ponen de buenas los cítricos. Entonces, ¿por qué no lo pones como un difusor
en tu consultorio. De manera que cuando entra la persona a la consulta, el solo hecho de oler el aroma le quita el estrés, le baja el estrés. Esta es una manera bien práctica, sutil de trabajar con ellos. Ahora, también se puede trabajar, por ejemplo, en la sala de espera. Hablar o estar en un consultorio jamás va a ser algo que no nos estrese, siempre nos estresa, porque además vamos con un malestar, ¿cierto? Entonces, ¿qué te parece si el difusor también lo tienes en la salita de espera? De manera que cuando entra el paciente, puede oler rico y se quita toda esta cosa del olor a hospital, ¿no? Otra manera de usarlo sin duda es con el spray. Si por ejemplo no tienes esto, puedes asperjar, puedes hacer un preparado con alcohol y la mezcla que más te guste, irla variando, y entonces cuando llega el paciente, yo siempre hago eso. Cuando llega el paciente a mi consulta, yo asperjo, le pongo un spray en su mano y hago que se acerque a la nariz durante un tiempecito, un medio minuto, un minuto. Inhalar y exhalar, este proceso de ventilación ya le permite al otro bajar el estrés. Entonces, eso además a ti te hace como tener una proximidad con el otro, ¿no? Porque te acercas. Hoy por hoy en muchos consultorios o las consultas son como muy alejadas, ¿no? Yo médico estoy en mi escritorio y tú estás del otro lado del escritorio. Pero cuando se recibe al paciente y le das un toque de aroma, en ese momento se establece un proceso empático. Esas son como ideas, ¿no? Se puede poner en la ropa, incluso con los bebés, ahí te va. Vamos a suponer que tú vas a atender a un bebé. Tú puedes entrar por la vía olfativa sin necesidad de echarle al bebé. Tú te pones en tu bata un poco de spray con un aceite esencial ligerito. Con los bebés hay que ser cuidadosos con la dosis. Entonces, te pones un spray en tu bata, o he visto pediatras que se ponen muñequitos en el estetoscopio, se ponen muñequitos. Ahí te puedes poner un poco de aroma. De manera que cuando te acercas al bebé para hacerle la auscultación o cualquier ya manipulación, el bebé automáticamente al oler se va a tranquilizar. ¿A qué aceites pueden ser? Bueno, para los niños podemos usar lavanda, podemos usar manzanilla, podemos usar mandarina. Y esos aceites son tranquilizantes. Bueno, esa es como una idea, ¿no? Vamos con la segunda vía de biodisponibilidad. A ver, esta cosa que no avanza. Ya se congeló mi máquina. Ahí está. Existen muchos modelos para aplicarlo, ¿eh? Este conocimiento podemos usarlo desde distintos modelos de explicación. En otro video yo les podemos ir viendo cómo podemos aterrizarlo incluso para la psicología, ¿no? En la psicología o para cuando queremos intervenir cosas de emociones con los pacientes. Estos son algunos de los aceites que podemos trabajar de forma olfativa para impactar en el sistema nervioso, sin duda. Yo recomiendo muchísimo, muchísimo el Strength, por aquí debe de estar. Si no lo puse, aquí lo tenemos. El Strength tiene un aceite esencial que poquito se utiliza, el Strength. Yo se los recomiendo, pero aquí lo más importante es que el aroma te guste. Es muy, muy importante, porque entonces la cascada a nivel del cerebro va a ser impactante, ¿no? Siempre va a haber una respuesta positiva. Aquí lo importante es que pruebes de todos, porque puedes ir utilizando uno de acuerdo a la preferencia que tengas con el olfato, ¿no? Bueno,
Segunda biodisponibilidad, la piel. La piel. Un aceite esencial tiene la capacidad por sí mismo, sin usar ningún vehículo, es decir, sin usar ningún solvente, podemos penetrar, porque la piel, vamos a ver que la característica del aceite esencial es que es hidrofóbico y lipofílico. ¿Qué quiere decir esto? Que un aceite no lo disuelves en agua y solamente en alcohol y grasa. Y la piel tiene grasa. Entonces, ¿por qué utilizamos un vehículo, un solvente? Básicamente porque por los componentes del aceite esencial es necesario para no crear o generar irritación. Son irritantes a la piel al contacto. Entonces, depende, hay pieles muy sensibles, hay aceites muy irritantes cuyos componentes como los óxidos o las cetonas o los fenoles van a provocar prurito, enrojecimiento o hasta quemaduras. Sin embargo, hay otros que tienen su base en alcoholes que los podemos colocar sobre la piel y se van a absorber muy bien. Ahora bien, lo recomendable siempre va a ser un solvente. Y un vehicular o un solvente va a ser un aceite vegetal. Eso es como lo más indicado, ¿no? Porque además protege, porque además la semilla tiene propiedades también, ¿no? Propiedades terapéuticas. Entonces, ¿qué pasa cuando tú lo pones por la piel? Más o menos, tarda media hora en absorberse. En una hora, tú ya lo tienes en el torrente sanguíneo y en esa hora tú ya lo tienes en el órgano blanco. Por su característica molecular, los aceites tienen órganos blancos, lugares en donde a nivel de la membrana son mucho más compatibles. Y de ahí es en donde radica la propiedad que tiene. Y en 2 horas el aceite esencial se sale del sistema. Nosotros tenemos la capacidad de liberarnos. Hay algunos aceites que sí pueden ser liberados o pueden ser desechados por riñones, pero hay otros que son desechados, la mayoría por el intestino grueso. Entonces, en 2 horas, el aceite esencial ya se salió de tu sistema. Es la forma más práctica de llegar a un órgano al interior del cuerpo, ¿ok? Aquí lo único es saber cómo lo vamos a poner. Entonces, imagínate tú, les decía yo, que si vas a hacer una cirugía plástica o una cirugía estética, con aceites esenciales puedes tratar el postoperatorio, ¿no? Por ejemplo, vamos a prevenir o vamos a procurar que fluya, baje la inflamación, ¿no? Se quite la edematización, mejore la circulación. Aceites como ciprés y enebro son ideales para eso. Pero no solo eso, imagínate, por ejemplo, que vas a tratar un acné. Un acné lo podemos tratar con geranio, lavanda, árbol de té e incienso. Voy a repetir, geranio, lavanda, árbol de té e incienso. Esos aceites pueden ayudar a trabajar las pieles acnéicas, porque aparte de que regulan el pH, regulan el flujo de grasa, permiten la cicatrización y desinflamación. Con el árbol de té prevenimos infecciones. Por ejemplo, las estrías. Está indicado el pachuli como uno de los regeneradores más importantes y se utiliza mucho en las estrías. Otro aceite esencial, así como para las arrugas, para regenerar el tejido, es el helicriso y el incienso. De hecho, todas las resinas tienen la posibilidad de ser citofilácticos.
Vamos a encontrar entonces que los aceites tienen 3 o 4 propiedades básicas. Antisépticos, citofilácticos, todos van a tener un impacto a nivel emocional y por supuesto van a poder regular o potencializar el efecto inmunológico, estimulando nuestras células de defensa, por ejemplo, ¿no? Además, tenemos en esta parte antiséptica aceites esenciales que son muy buenos. Por ejemplo, eucalipto. El Eucalyptus globulus, que aquí en la línea de Pranarom está indicado como eucalipto con quimiotipo cineol, 1,8 cineol. El 1,8 cineol es un óxido y los óxidos son excelentes antisépticos, antibióticos, antivirales, antimicrobianos. El único inconveniente es que irritan a la piel, por eso se tienen que poner dosificados y con un vehículo. En este caso puede ser el aceite de coco, ¿no? O alguna crema o alguna pomada, que tenga consistencia grasosa. El eucalipto está, en las investigaciones está definido para atacar a el estafilococo aureum. Y en una investigación que tengo, por ejemplo, se sabe que los óxidos, y específicamente el 1,8 cineol, reducen o bajan los niveles de azúcar en sangre por la actividad que tienen en el páncreas. ¿Quiénes tienen óxidos? Eucalipto, clavo, romero, orégano. Estos aceites ayudan, por ejemplo, en las personas que tienen diabetes y se aplican vía tópica, ¿no? Estoy poniendo así como cositas que pueden a ustedes ir utilizando, ¿no? La forma como para bajar el estrés sin duda es el masaje, porque el masaje ya de por sí promueve la activación de el sistema parasimpático, reduce el cortisol y la adrenalina y además promueve pues la circulación sanguínea, ¿no? También ayuda a promover la actividad inmunológica. El masaje tiene muchas ventajas. A eso agrégale el aceite esencial y tienes un poder terapéutico potencializado. Y bueno, algunos de los aceites pueden ser wintergreen, romero, manzanilla, menta, ciprés, enebro, para mejorar la circulación sanguínea, por ejemplo. Un aceite esencial que no te puede fallar, así que no te puede fallar, es el romero. El romero tiene un montón de beneficios utilizados vía tópica, ¿eh? Por ejemplo, el romero está indicado para colecistitis. Elimina o deshace los litos en la vesícula biliar, ¿no? Mejora la circulación sanguínea. Desinflama el músculo estriado, por eso es muy recomendable el masaje. Y basta con poner, y además ayuda en las vías respiratorias. Ahorita que estamos con el COVID, por ejemplo, que tenemos problemas a nivel respiratorio, los que son de cajón, ciprés, porque el ciprés es anticoagulante, desinflamatorio y circulatorio. Entonces el ciprés siempre hay que ponerlo. Por ejemplo, en el aceite de coco, ¿no? Ciprés, enebro, para mejorar y evitar o prevenir la inflamación o la edematización que pudiera surgir a partir del proceso inflamatorio. El eucalipto, sin duda por el 1,8 cineol y que tiene un gran impacto, su órgano blanco son los pulmones. El romero, que también tiene propiedades a nivel antiséptico en los pulmones. Fíjate, con esos 4, ciprés, enebro, romero y eucalipto. Si nosotros coadyuvamos con esto en los tratamientos, en el tratamiento de
los síntomas del COVID son excelentes. Y ahí te va otro que yo utilizo mucho, por ejemplo, ¿no? Es preparar un gotero con vinagre de manzano, vinagre blanco, echándole a esos, haz de cuenta, 30 mililitros de vinagre, le ponemos la mitad en proporción, 15 gotas de aceite esencial puro de menta. Para hacer gárgaras. Cuando se inflaman las amígdalas, el dolor de la garganta es insoportable. Pues eso, un gotero, más o menos que serían unos 2 mililitros, ¿no? Un goterito, en medio vaso de agua para hacer los buches y las gárgaras, es mucho más efectivo que cualquier isodine o les ponen benzocaína para adormecer por el dolor que tienen. Yo te aseguro que eso, vinagre con aceite esencial de menta piperita, descongestiona y quita el dolor inmediatamente, ¿no? Bueno, y por último, aquí les puse una lista de algunos que son regeneradores celulares, algunos antiinflamatorios, algunos analgésicos. Por ejemplo, vía tópica tenemos analgésicos, todos los que tienen alcoholes. Principalmente el componente linalol es antinocioreceptor. Podemos encontrar receptores de dolor silentes, o sea, de la víscera, y más superficiales, ¿no? Los que podemos encontrar aquí, estos conectores que provocan dolor, que están más hacia la parte superficial en la piel. Tenemos analgésicos, por ejemplo, los que trabajan como bloqueadores del dolor de músculo liso son la manzanilla, son la mila en rama y la manzanilla alemana y la romana, más la alemana. ¿Ok? La lavanda, el amaro o salvia esclarea. Esos son ricos en linalol y este componente es un bloqueador. A nivel de la piel, el romero y la menta, por ejemplo, ¿no? Desintoxicantes vamos a encontrar enebro, toronja, naranja. En general los cítricos tienen un poquito de esta parte desintoxicante, ¿no? Bueno, la parte de la ingesta no la estoy mencionando porque requiere un tratamiento muy específico. Cuando se gestiona todo este conocimiento de los aceites esenciales, los franceses, como les decía yo al principio, establecen que esto es de empleo delicado, ¿no? Dicen, ¿saben qué? Es que esto no puede utilizarlo cualquier persona. Esto necesita rigurosidad médica porque se debe dosificar correctamente. Ya no hablemos de la calidad del aceite esencial, ¿no? Entonces, ellos dicen, lo vamos a dar por ingesta, pero se tiene que dosificar casi homeopatizado el medicamento. Es un medicamento. Y estamos hablando de que por la vía interna, o sea, por ingesta, el aceite esencial, nada más para que ustedes se den una idea, una gota de aceite esencial equivale a 6 cucharadas de un jarabe, el que quieres. O una gota de aceite esencial en cuanto al poder terapéutico equivale a 28 tazas de un té. Entonces, imagínate la cantidad o el poder químico que tiene una sola gota. Ahora, hay que saber cómo meterla al cuerpo. ¿Por qué? Porque debido a que es terpeno y los terpenos son hidrocarburos y los hidrocarburos producen irritación en la mucosa, cuando pasan por el esófago, si no están diluidos correctamente,
queman el esófago. Producen cambios porque además hay que entender que el aceite esencial tiene un pH ácido. El pH de un aceite esencial es de 4.2, 4.1. Entonces, el ambiente, por eso es un buen viricida, ¿no? Por eso es un buen bactericida, porque cambia, acidifica el entorno. Si no se dosifica correctamente, puede crear alteraciones en la mucosa y en el estómago. Y ya no decir de la forma en que se va a metabolizar. Si hay sensibilidad hepática, cuando nosotros los ingerimos, lo que va a provocar es una insuficiencia, a la larga, una insuficiencia hepática. Pero bueno, esa es otra historia, ¿sí? Hoy les quise compartir las dos formas, las dos biodisponibilidades más importantes de uso de los aceites esenciales. ¿Qué precauciones vamos a tener al final? Hay que conocer el terreno, o sea, conocer al cuerpo en toda su magnitud. Decía Manu, hay que trabajar la parte espiritual, emocional, personal, como decía Paracelso, ¿no? En su práctica clínica. Yo no puedo conocer al terreno si no conozco su entorno, cómo vive, en dónde vive, qué come, cuáles son sus emociones. Entonces, este concepto de osmobiosis implica conocer el terreno a profundidad. Hay que saber dosificar. No porque sean plantitas o no porque vengan, sí, son como los tecitos, no van a crear una situación a nivel de orgánico. Se debe usar el vehículo solvente adecuado. Lo más recomendable es la grasa. Un aceite vegetal como coco, como almendras, etc. Usar mezclas terapéuticas. No es necesario meter 25,000 aceites en una mezcla. No tiene sentido. Un solo aceite tiene un poder terapéutico si se sabe utilizar correctamente. Generalmente el usuario, el paciente, es quien elige los aceites, sobre todo a nivel olfativo. Se debe hacer una mezcla de un aroma que te guste. Si no te gusta, no va a tener una respuesta positiva en el cerebro. Y a nivel tópico, yo recomiendo siempre, o siempre se recomienda hacer una prueba de sensibilidad. Esto significa que cada persona puede activar su sistema inmune a nivel de la piel porque le crea irritación, ¿no? Entonces le da comezón, se pone rojito. Entonces generalmente en esta parte interna se pone un poquito de aceite esencial, ya diluido puede ser, o un poquito puro. Si genera enrojecimiento, entonces puede provocar una respuesta inmunológica interna mucho más profunda, ¿no? Y en el olfato ocurre lo mismo. Cuando la persona no le viene bien o es alérgica a ciertos componentes, por ejemplo, el polen, las personas son alérgicas a los aceites de cítricos. Entonces, inmediatamente que lo perciben, empiezan a estornudar, a generar moco, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y no hay que poner ese aceite esencial. Y pues la última precaución, hay muchas más, ¿no? Muchas cosas que podemos platicar sobre la toxicidad, pero pues por tiempo y por tema, es importante sí capacitarse e informarse del tema, ¿no? Lo más que se pueda de aceites esenciales. Hay mucho ya en internet, no todo es confiable, no todo es válido, pero hay fuentes importantes que sí lo son. Y bueno, pues ya, muchas gracias. Esta es la ponencia que traigo preparada, ¿no? Voy a dejar de compartir. Y tan. Muchísimas gracias. Apreciamos muchísimo tu gran ciencia y elocuencia, Judith, con nosotros, psicóloga experta en aromaterapia desde muchos años, no solamente de la parte, vamos a llamarla teórica, pero sino también práctica. Para ti, doctora, doctor, varias preguntas
Nos están preguntando varias bibliografías que sugerirías para los médicos que aquí busquen tener un mayor acercamiento teórico a ese gran pozo, ese pozo desconocido y tan prevalente en el mundo, Judith. Claro que sí, yo recomiendo 2 libros. Uno que se llama Plantas Aromáticas de la doctora Mónica Diana Romero Márquez y el libro del doctor Marcel Lavabre que se llama Aromaterapia. Aquí se los voy a enseñar. Estos son libros de escuela francesa, completamente recomendables. Botánica, química, polaridad, todo lo que necesiten saber. Entonces, no sé si haya algún chat o algo así. Voy a repetir los nombres. Es Marcel Lavabre. El libro se llama Aromaterapia, libro práctico de Láser Press Mexicana. Y el libro de Plantas Aromáticas, Tratado de Aromaterapia Científica de Mónica Diana Romero Márquez. Muy bien. Muchísimas gracias y sin duda los vamos a replicar y pues, mostrar y compartir con los médicos de forma escrita y ver sus Perfecto. editoras y disponibilidad en México. Judith, un par de preguntas más Sí. sobre lo que llamamos la coexistencia de fármacos junto con la aromaterapia. En tu experiencia, ¿existen contraindicaciones de uso o efectos colaterales al usar aromaterapia concomitante con otros tratamientos alopáticos? Hasta ahorita ha habido, evidentemente depende del caso, no se puede generalizar. Lo cierto es que no hay datos científicos o datos fundamentados que establezcan que haya una contraindicación de un tratamiento alópata y usar aceites esenciales, porque están elaborados de una manera diferente y tienen una manera de actuar los aceites, una farmacodinámica y un poquito diferente. Entonces, definido, lo único que se ha hecho claro es que, por ejemplo, el aceite esencial de menta está contraindicado con cualquier tratamiento homeopático. Eso sí, anula el efecto homeopático. De ahí en fuera, usar los aceites esenciales con un tratamiento alópata se complementa muy bien. Muchísimas gracias. Eso es todo un tema y en Auvernia de forma Sí. incluyente queremos traer no solamente esas líneas de productos complementarios, pero sino también la medicina integrativa en su entorno donde no nos peleemos, como dice pues el sabio, sumemos de forma sincrética sobre conocimientos milenarios con lo más reciente de los descubrimientos. Así que, pues orgullosamente, desde que lanzamos Pranaroma hace más de un año, quisimos traerte una línea ecocertificada de aromaterapia científica con sentido que puede ser a través exclusivas de manos de médicos, porque es la única línea de aromaterapia presente en México que no se vende fuera de un canal de especialistas de la salud, a través de ti, de tus clínicas, de tus enfermeras, de tus cosmetólogas. Y sabemos que en cada consultorio existe mínimo un aromatizador con una aromaterapia, aunque sea para ambientar la sala de espera. Así que mejor hacerlo con sentido y con marcas reconocidas como Pranarom y de uso terapéutico y obviamente olfativamente y organolépticamente muy congruentes. Judith, una pregunta más. Si tú recomiendas también a los dermatopediatras, en particular de ese grupo, es una pregunta que nos hacen, utilizar en niños la aromaterapia, limitantes, recomendaciones, ¿qué opinas al respecto? Sí, hay algunos autores como Ron Guba, por ejemplo, australiano, es un aromatólogo australiano que dice que no se deben de usar los aceites en niños. De adolescentes para arriba, ¿no? Por la irritación que tienen. Pero hay otros como el doctor Daniel Penuel, que en sus libros dice que sí, mientras se dosifique y no todos los aceites. Los aceites esenciales que tienen contenido o rico contenido en alcoholes
son los menos tóxicos, los más inocuos. Y hay algunos aceites esenciales que de plano sí no vamos a utilizar con niños. Por ejemplo, los que tienen, vamos a hablar de grupos funcionales, ¿no? Los que tienen cetonas, fenoles, óxidos, son demasiado irritantes. Entonces, así como concretando, sí se pueden utilizar en niños, no todos los aceites, y solo hay que saber dosificar y usar el vehículo correcto. Pero sí, la respuesta es sí. Muy bien, muchísimas gracias. La medicina es como la aromaterapia, obviamente, en base al conocimiento uno puede disparar mejor las armas. No pretendimos el día de hoy, Judith, obviamente, ahondar en demasiado la ciencia detallada de cada uno y cada una de las sustancias, sino quisimos dar generalidades, grupos y empezar de menos a más. Sí. Para los médicos que nos están escuchando, que son médicos especialistas de salud, belleza y bienestar, tú podrías decir que, por ejemplo, en un caso claro de todo lo que son irritaciones, todo lo que es agutización de la piel, o sea, por una condición de enfermedad o por un tratamiento hecho, ¿cuál es para ti el aceite esencial mayormente prevaleciente en manejo de irritación, manejo de eritema, manejo de inflamación de alguna forma? Pues son varias cosas, o sea, la pregunta que tú me estás haciendo es como se puede ver desde muchos aspectos. Por ejemplo, hablaste de irritación. La irritación es un síntoma, o sea, puede estar provocándolo algo, ¿no? Se puede irritar por algún químico, se puede irritar por ambiente, se puede irritar. Entonces, lo primero es como identificar qué, ¿no? Lo segundo, antiinflamatorio, sí, la inflamación es otro rollo, ¿no? El rollo de cómo se puede trabajar la inflamación, sí es otro paradigma, ¿no? Pero vamos a hablar de la generalidad. Los aceites esenciales extraídos de las resinas son los mejores citofilácticos. Son regeneradores celulares y están directamente indicados en todo lo que tiene que ver con piel. Y si somos claros en que todos los aceites esenciales comparten la propiedad antiséptica, entonces ya tenemos agrupados en este grupo funcional o en este grupo de la parte de la planta, aceites que nos pueden ayudar muy bien para todo lo que sea piel. Los mejores, incienso sin duda, mirra, benjuí, y de ahí ya algunos otros como pachuli, sándalo, palo de rosa e indudablemente la lavanda. La lavanda sería como que el buen trabajador, ¿no? La lavanda es antiséptica, analgésica, antidepresiva, es estimulante del sistema nervioso y evidentemente regeneradora celular. Nada más que la lavanda en algunas pieles sí es irritante. Pero bueno, entonces resinas y lavanda y algunas maderas serían como las más indicadas para el trabajo con piel. Wow, Espero, muy ¿sí te bien y muy respondí? lógico de alguna Sí. forma. Se desprende del conocimiento base del activo todos sus usos, al igual que Así la es. farmacocinética y el conocimiento de los principios activos de los productos que utilizan los médicos especialistas condiciona su uso hasta a veces fuera del uso común recomendado por el propio laboratorio. De ahí deriva la ciencia, el arte y el artesano médico que opera con su juicio y su conocimiento. Judith, una pregunta para terminar, porque podremos estar horas hablando contigo y sin duda Sí. tendremos, gracias a Pranarom y a ti, más foros y más cursos detallados de aromaterapia. Nos haremos esa labor en Auvernia de aportar y de brindar, además de todo lo que hacemos de forma totalmente adicionada al conocimiento base de nuestros y amigos queridos médicos, todo lo que tiene que ver con un nuevo mundo, el de la aromaterapia. ¿Cómo ligarías tú como psicoterapeuta
ese famoso hipotálamo, esas famosas zonas endocannabinoides, toda la parte, digamos, del sistema nervioso central, tan esencial en la enfermedad o en el tratamiento médico con la aromaterapia. ¿En qué momento se hace la relación y el poder, como lo mencionabas, intrínsecamente cuántico de unas escasas gotas, de unos activos que nos regala la agricultura biológica a través de Pranarom? Pues fíjate que aquí el asunto es trabajar con el sistema nervioso es muy difícil, muy complicado. En términos generales, la dinámica es así. ¿Por qué funcionan los aceites? Por el olfato. O sea, la magia está en el olfato. Cuando el olfato, entonces, proyecta a estas áreas que comentábamos, la molécula odorante, hace esta transducción de la información y la transforma para que pueda estimular redes cerebrales, redes de neurotransmisión. El principio básico es el que sigue. Si el aroma me gusta, entonces es bueno para ti. Y si es bueno para ti, hay que repetirlo. Eso se guarda en la memoria y entonces eres más reactivo a esa molécula o a ese aceite esencial. Vamos a suponer que a mí me encanta la lavanda. Por aquí estaba la lavanda. Y entonces la primera aproximación que tengo siempre es que yo voy a oler el aceite en las dos narinas, porque la información de una y otra es diferente. Tenemos receptores de un tipo aquí y receptores. Por lo tanto, entonces tenemos dos narices para empezar. Yo meto el aroma, lo huelo, se hace la transducción de la información, estimula las áreas límbicas y el área del hipotálamo, se segregan péptidos, que son, bueno, estructuras con aminoácidos de cadena corta, más chiquitos que la hormona, y genera una cascada en donde la primera respuesta es placer, displacer. Placer es bueno para ti y se repite la conducta. Displacer es que no es bueno para ti, entonces no repetimos la conducta. Cuando es placentero, tus receptores automáticamente van a reaccionar siempre a algo que se parezca a esto que tú metiste. Entonces, entre una mezcla de 5, si tú tienes la lavanda, el primer aroma que vas a identificar es la lavanda. Ahora, cuando nosotros hacemos eso de forma instintiva, falta el cuarto componente, que es la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal es la que me permite asociar el aroma placentero o displacentero con una experiencia. Así es como funciona. A eso yo le llamo anclaje. Entonces, el aroma, yo puedo condicionarlo y abrir nuevas redes cerebrales asociándolo con experiencias diferentes. Así es más o menos como funciona. Muy bien. Pues te invito a hacer una cosa y aquí agradeciendo a todos los médicos conectados, gracias al doctor Narváez, gracias a la doctora Rojas, saludos hasta Tijuana. Agradecemos mucho a la doctora Iris que nos dice felicidades y me encantó ese tip de mezclar en las manos unas gotas antes de la consulta. Saludos a la doctora Cavazos hasta Monterrey. Nos dio mucho gusto tenerlas y tenerlos conectados esa noche con nosotros. Judith, te propongo que nos veamos pronto. Ya la literatura está en los comentarios, en el chat de ese webinar y con eso terminando a las 9:06 hora de México Central. Te queremos dar las gracias y agradecer muchísimo. No te nos vayas, vamos a presentar el programa de la semana que entra. Recordemos que estás en ES Judith Cisneros y regresamos tantito en Instagram, ES Judith Cisneros y Pranarom-MX son los dos Instagram que te recomendamos seguir porque pues es un nuevo mundo, una nueva parafernalia de conocimientos a tu disposición, doctora, doctor, y no dudamos que como paciente
como fue el caso con Glisolin durante COVID, y posteriormente para tus pacientes vas a ser y vas a volverte experta y experto, doctor en el tema. Nos vemos semana que entra. Agradecemos muchísimo a todos. No te nos vayas, Judith. Obviamente vamos a concluir. Te voy a dar la palabra. Semana que entra estaremos presentes directamente con una colega tuya, doctora. Esta vez, la doctora Priscila Domínguez, que nos platicará de la toxina botulínica justamente y todo lo que quisiste saber en tratamiento previo a los inyectables, la ciencia, las diluciones, un enorme webinar para festejar la llegada al ecosistema de Grupo Obernia, es nuestros distribuidores autorizados de una toxina botulínica Meditox. Así que nos veremos el próximo 14 de julio, fiesta francesa, jueves a las 8 de la noche, festejando libertad, egalidad, igualdad y fraternidad con la doctora Priscila Domínguez, la semana que entra a las 8 de la noche. Judith, una frase de conclusión de ese gran webinar el día de hoy sobre aromaterapia, su biodisponibilidad científica. Ay, pues muchísimas gracias. Nada más ahorita que mencionaste lo del COVID, me falta esta idea de que todo lo que entra en el olfato, el bicho, saben ustedes, pues ustedes son médicos, que entra por la vía aérea, ¿no? Cuando nosotros metemos el aceite esencial por la vía aérea, también provocamos una antisepsia, un apoyo a nuestras estructuras, las adenoides, nuestras estructuras inmunológicas para que se defiendan mejor. Y esto es por la característica antiséptica que tienen los aceites. Entonces, olerlo sí o sí, no solo para el paciente, sino como médicos, los terapeutas que nos tenemos que cuidar para poder seguir brindando esta atención. Pues muchísimas gracias y aquí estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Agradecemos a Marimar, a Alma, a todo el equipo de Obernia que hizo eso posible, Carlos, Diana y los que trabajan para que Online Virtual Education, casi 5,000 seguidores puros médicos en nuestro canal de YouTube. Puedes volver a ver todos los temas precedentes y pronto, porque es importante que esa suma de conocimiento no se quede en un espacio temporal. Tenemos que pasar y repasar los temas. Es demasiado en esa biblioteca virtual para no tenerlo a la demanda, como se dice, on demand, y de forma totalmente sin cobro, porque es el compromiso de Grupo Obernia y de todas las marcas que representamos de ofrecerte contenido y ciencia sin costo para poder juntos aprender y crecer. Muchísimas gracias, Judith. Gracias a todo el equipo. Nos vemos semana que entra en 7 días, el 14 de julio, a los Enfants de la Patrie, un día como pocos en el mundo festejando la libertad y sobre todo les Lumières, que son las luces, los filósofos y todo lo que derivó de la Revolución Francesa. Excelente. Nos vemos. Muchísimas gracias. Saludos, doctor Narváez. Gracias a todos los médicos que se conectaron el día de hoy. Judith, hasta pronto. Como hasta dices, pronto. no revoir. Nos vemos muy pronto. Gracias, un abrazo. A cuidarse, a distancia todavía, pero cada día más protegidos con Glisolin, con aromaterapia, con nuestro ejercicio, con nuestra mente fuerte y sobre todo con una resiliencia y guerreros, como siempre los médicos lo han mostrado durante esos 3 años casi de pandemia. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Chao, chao. Buenas Saludos. noches. Chao, chao.